su amor llegaré muy alto. Cristo vive y por su amor quiero ser santo. Cristo vive y por su amor quiero ser santo. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los que nos siguen por nuestras plataformas digitales de la Parroquia Santa María de Guadalupe Bantí. La Dimensión Juvenil quiere tener quiere darles a conocer la vida de algunos santos como modelos, pues para llegar a la santidad también nosotros. Sabemos que nuestro modelo principal pues es el Señor Jesucristo, el que es 3 veces santo, la Virgen María, la cual pues es la más grande santa de entre todos los que Él ha coronado con esta gracia. Por ello vamos a iniciar leyendo el pasaje de San Mateo, que nos demuestra los modelos, cómo hay que ser santo. Dice San Mateo: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, pues porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque será grande su recompensa en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas, sus padres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues al hablar de los modelos de santidad, vamos a hablar hoy de 3. El primer modelo de santidad pues va a ser San Felipe Neri, después vamos a ver a San Juan Bosco y vamos a ver por último a Teresita del Niño Jesús. Vamos a iniciar hablando un poco de la vida y obra de San Felipe Neri, las virtudes heroicas que él durante su vida terrena hizo acercándose a Dios. San Felipe Neri nació en el año 1515 en Florencia, Italia. Al quedar pues huérfano de madre, su papá lo llevó a casa de un tío muy rico y millonario que lo quería hacer heredero de todas sus posesiones cuando él muriera. Este pasaje de su vida lo llamó como su conversión. Esto consistió en que se alejó de la casa de su tío millonario para vivir y solamente vivir de lo que Dios le iba a dar, creyendo en la providencia de Dios. Pues él decía: Dios proveerá. Dice, llegó a Roma a casa de un paisano suyo de Florencia. Dice, en Roma se hospedó con él. Este hombre le propuso que se quedara con él y que le iba a dar alimento si él educaba a sus hijos. Y dice, entonces San Felipe Neri les enseñaba a sus hijos todo lo que se les enseñaba en la escuela. Y dice, él tenía un don, un carisma, que es el de la alegría, el del buen humor. No encerremos los carismas solamente a que hay de sanación, hay de liberación, hay de lenguas, hay de discernimiento. No, nada más hay de esos dones y carismas que da el Espíritu Santo, sino que también él da el don de la alegría. Ese es un carisma muy grande. Y dice, con este carisma, pues él pudo hacer que los niños no se portaran mal durante sus clases. Y decía San Felipe Neri, ellos se comportaban como unos verdaderos ángeles. Y dice San Felipe Neri que 2 años más tarde se dedicó únicamente a leer, rezar, hacer penitencia y meditar, y otros 3 años estuvo haciendo estudios de filosofía y de teología. Por 40 años Felipe Neri fue un mejor catequista, el gran catequista de la ciudad de Roma,
pues catequizaba a todos y cada uno de los que encontraba en la ciudad. Y dice, su gran alegría y amabilidad los recibió de Dios, y como era tan simpático en su modo de hablar con la gente, fácilmente se hacía amigo pues de obreros, de empleados, de vendedores y de niños, y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Una de las preguntas más frecuentes para todos era esta. Le decía, amigo, ¿hasta cuándo y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Esa es la pregunta que hacía Felipe Neri, pues a todos los que encontraba en la calle. ¿Cuándo vamos a ser mejores amigos? Y dice, y si la persona demostraba buena voluntad, pues les explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadosos y comenzar a portarse como Dios quiere. Aquellas personas que le demostraran mayores deseos de progresar en santidad, las llevaba de vez en cuando a atender enfermos en los hospitales, que en ese tiempo eran muy pobres y muy abandonados y necesitados de todo. También, pues dice, desde la mañana hasta el anochecer, enseñaba el catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y meditar. Pero al anochecer se retiraba a un sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando y le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos o en las catacumbas o en las grandes cuevas subterráneas que había en Roma. Y San Felipe Neri pues también tuvo una visión, un éxtasis. Las visiones solamente se le conceden pues a la gente que demuestra una grande santidad. No crean que pues nada más es de decir, ay, tuve una visión, pero si no vas a misa, si no eres frecuente en los sacramentos, si no rezas, si no haces estos tipos de cosas, pues no hay una visión. Es decir, yo vi a la Virgen María, pues sí, pero ¿cómo te vamos a creer si no tienes estas características de santidad? Recuerden que hasta las cosas buenas pueden ser malas. Hay un pasaje en el Hechos de los Apóstoles en donde una mujer iba gritando atrás de Pablo y Bernabé y decía, crean a estos hombres que hablan la verdad. Y gritaba detrás de ellos, crean a estos hombres que hablan de la verdad. Y a pesar de que decía cosas buenas, Pablo y Bernabé, dice, volteó Pablo hacia la mujer y le dijo, sal de ella, Satanás. Y dice, resultaba que la mujer estaba poseída por el demonio. Y la visión de San Felipe Neri consistió en esto. San Felipe Neri en su visión dice, él le pedía al cielo que se le concediera un grande amor hacia Dios. Y durante una vigilia de Pentecostés estaba en la noche rezando con gran fe y pedía a Dios el poder amarle de todo corazón. Su visión consistió en que Dios le hizo que su corazón ardiera y se ensanchara. Dice, ¿por qué? Pues porque dice, su corazón creció y se le saltaron 2 costillas. Y dice, Felipe estaba entusiasmado y casi muerto de la emoción que exclamaba, basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría. Y dice, en adelante el santo experimentaba tan grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía. Y en invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para que se mitigara un poco el fuego de amor que sentía hacia nuestro Señor. Su corazón pues ardía en verdad, en amor hacia Dios, y pues el ardor, dice, en pleno invierno, pues dice, se quitaba pues su camisa para que bajara un poco ese calor y dormir bien. Y dice, y cuando lo enterraron, notaron que tenía 2 costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón, que se había ensanchado notablemente. Entonces no fue espiritualmente, sino que corporalmente su corazón se hizo más grande. Y en 1458 fundó con los más fervorosos una cofradía o hermandad para socorrer a los pobres, y con ellos pues fundó un hospital. Cuando tenía 34 años era un simple seglar. ¿Qué es un seglar? Un seglar es son aquellos hombres y mujeres
que no son sacerdotes, no son religiosas, sino que pertenecen a grupos dentro de la iglesia y se dedican pues a la misión, a evangelizar ahí con los pobres, a enseñar. Esos son los seglares, por ejemplo, los que pertenecen a la dimensión juvenil, a la dimensión de pastoral social, la dimensión de familia, todos estos grupos, movimientos dentro de la iglesia, pues esos son los seglares. Y dice, y San Felipe Neri pues era un seglar. A su confesor le pareció pues bien, viendo su grande santidad, que San Felipe se hiciera sacerdote. Ahí la importancia de nuestro confesor. Cada cristiano, cada fiel bautizado debería de tener un confesor, o que más bien es llamado ahora director espiritual. ¿Qué es el director espiritual? El director espiritual es aquel que anima y reanima cuando uno está decaído espiritualmente o uno está muy lleno espiritualmente. Es un hombre que tiene que ser notable en su santidad y que este sacerdote pues nos va a decir, por ejemplo, cuando estemos decaídos, decirle a nuestro director espiritual: me siento decaído por esto, por esto y por esto. O me siento muy alegre y siento que el Señor me inspira a fundar una congregación o a hacer algo. El director espiritual es aquel que discierne y por eso tiene que ser santo y tiene que decir: es la voz de Dios, vas por buen camino, o no es la voz de Dios y ya no escuches, ese es un mal camino, tal vez no te hable Dios. De ahí que pues por ello la importancia también de él. Vean que también hay cosas buenas o cosas malas, igual dentro de las visiones. En este caso ya hablamos de esta visión de San Felipe Neri, pero a veces hay personas que dicen tener visiones, que dicen ser grandes místicos, pero que en su vida cotidiana pues no viven una vida en santidad, no comulgan, no van a misa, o van a misa pero son malos cristianos, o se confiesan pero afuera son más peores que de lo que se confesaron, y dicen que han visto a la Virgen María, que han visto a los ángeles, que han visto al mismo Dios, o que han tenido visiones del cielo o algo así. Pues esa gente, ¿cómo le vamos a creer si no tiene algo de santidad? Entonces el director espiritual es también aquel que dice, no es tal vez la voz de Dios. ¿Por qué? Pues porque en tus confesiones, pues me dices una cosa y te veo en la vida ordinaria, haces otra. Entonces no puede ser que sea una visión de nuestro Señor. Entonces hay que dejar esto. Por eso pues también la iglesia pues es muy cuidadosa también en las visiones que dicen algunos tener y que no tienen un director espiritual. Por ejemplo, hay muchas apariciones supuestas de la Virgen María y que no tienen una aprobación ni del obispo del lugar ni del Santo Padre. ¿Por qué? Pues porque son gente que dicen tener a la Virgen María, dicen ver a los santos, pero que en realidad pues no viven una vida en santidad. Por eso hasta también esas mismas apariciones, por más extraordinarias que sean, tienen que tener un estudio muy minucioso por la Santa Sede. Vean también pues la gracia, la grandeza de tener un director espiritual, la grandeza también de que la gente santa puede tener estas visiones. Gente santa, gente mística que aún en nuestros días pues hay, y no hay que dudarlo, pues hay gente que es santa aún en su misma familia, aún en la misma vida ordinaria. Y dice, después de que se ordena sacerdote, Dios le concede un don, el don de confesar muy bien. Y dice, él leía las conciencias y él echaba a la luz al penitente pues los pecados que estaba ocultando. Y dice, cuando se los echaba en cara, pues dice, los penitentes pues dice, se arrepentían de sus pecados y se convertían ahí mismo. Y dice, y hacían una buena confesión, daba clases, él dice, con grupos de personas que se habían confesado con él, se iba a las iglesias en procesión a orar
como penitencia por los pecados. Él quería irse de misionero a Asia, pero su director espiritual le dijo que había de dedicarse a misionar en Roma, y por ello formó una asociación llamada El Oratorio, porque siempre hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. Esta congregación, comunidad religiosa, es llamada ahora la Congregación de los Padres Oratorianos o Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. Entonces, después de que ha fundado pues esto, dice que él siguió con su vida de santidad, vida de confesiones. Una de las anécdotas pues más dichas de él pues es de que San Felipe Neri una vez confesó a unas personas, una señora que se confesó de haber chismeado. Dice, es que he hecho un chisme. Y dice San Felipe Neri, como buen humorista y buen penitente, les dice, pues bueno, toma una gallina y dice, la vas a empezar a desplumar por las calles y vas a aventar las plumas. Y dice, la señora se fue muy contenta y aliviada, que dice, empezó a tomar su gallina, la empezó a desplumar y a tirar las plumas por las calles de Roma. Y dice, cuando llega con el padre Felipe, le dice, Padre Felipe, aquí está la gallina, ¿ahora qué? Y dice, ahora vas a ir por todas las calles y vas a recoger todas las plumas. Dice. Y dice la señora, pues es que es imposible porque el viento ya se las ha llevado. Y dice, ¿crees que así el chisme no se ha regado? Entonces, pues eso es lo que San Felipe nos da igual de lecciones. Dice, él también empezó a sentir grandes favores en la misa. Dice, tuvo los éxtasis. Un éxtasis es igual una visión mística. Y dice, después de la consagración, que el que le ayudaba en el servicio del altar, dice, se iba después de la elevación y volvía 2 horas después y alcanzaba a llegar para que el padre Felipe continuara la Eucaristía y la terminara. Sus éxtasis duraban pues 2 horas después de la consagración. El 25 de mayo de 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo, Padre, jamás lo había encontrado tan alegre. Y él le respondió, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. A la medianoche de ese mismo día, le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a los sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente, una muerte santa, y tenía 80 años. Murió pues a esa edad. El Papa lo declaró santo en el año de 1622 y las gentes de Roma lo consideraron como a su mejor catequista y director espiritual. Esta es la vida de San Felipe Neri. Vemos ahora que este es un grande modelo, pues igual para la santidad, modelo de alegría. Es actualmente el patrono de los humoristas, de todos aquellos que se dedican pues a la comedia. Es el santo patrono de aquellos. Ahora vemos la biografía de San Juan Bosco. Don Bosco, el patrono de la juventud, también un santo italiano. Este hombre, pues dice, nació en Castelnuovo de Asti el 16 de agosto de 1815 y recibió de su mamá, Margarita Occhiena, una sólida educación cristiana y humana. Dice, él fue ordenado sacerdote en Turín en 1841 y comenzó su actividad pastoral con San José Cafaso. San José Cafaso y San Juan Bosco, pues ellos fueron grandes amigos. Vemos que igual la santidad se logra entre amigos, como ya lo vimos acá San Felipe Neri con San Carlos Borromeo, ahora San Juan Bosco con San José Cafaso. También pues San Juan Bosco va a ser el que va a dar a la iglesia pues grandes santos, muestras de santidad y de que él mismo aprende. Dice, la incómoda y rumorosa compañía de Don Bosco, así se lo llamaba y se le llama familiarmente
tenía que estar cambiando de lugar continuamente hasta que por fin encontró un lugar fijo para reunir un grupo de jóvenes que llevaba a jugar, a rezar y a menudo a comer con él. Por eso es el patrono de la juventud. Se dedicó a buscar a aquellos jóvenes que estaban en las calles y con ellos pues empezar a evangelizar, para que vean que la evangelización no se logra nada más para convertir a pecadores adultos, sino también a los pecadores jóvenes, y vean que es un modo pues también de evangelizar en tranquilidad, no de decir a los jóvenes, no, pues hablarse igual vulgarmente, y que el sacerdote hable vulgarmente con los jóvenes y de que empiecen pues a dar mal ejemplo. Pues no, el San Juan Bosco pues él empezó a dar un buen ejemplo y dice a jugar con ellos, a rezar sanamente y a comer con ellos. Y dice, los muchachos le llamaban Don Bosco, y dice, bajo el cobertizo Pinardi empezó su oratorio con la ayuda de mamá Margarita, sin medios materiales y entre la periferia. Don Bosco dio vida al oratorio de San Francisco de Sales. Pronto pues él funda la congregación de los salesianos. La Pía Sociedad de San Francisco de Sales es el nombre de los salesianos. Pía Sociedad de San Francisco de Sales. Y a las mujeres les hizo una congregación que es las Hijas de María Auxiliadora, ya que él tenía esta gran devoción a María, auxilio de los cristianos. Él le puso por nombre María Auxiliadora. Él pues dice, era muy risueño, él tenía pues igual el carisma de reír y de ser amable, y se sentía sacerdote en la casa del pobre, sacerdote en el palacio del rey y de los ministros. Buen polemista contra la secta de los valdeses, según la mentalidad del tiempo, nunca se avergonzó de sus amistades con los protestantes y los hebreos de buena voluntad. Él hablaba pues hasta con ellos, protestantes y hebreos de la buena voluntad. Condenamos los errores, escribió en un periódico que se llama Católico, pero respetamos siempre a las personas. Esta es una frase que usan para condenar a algunos cristianos extraconservadores, como le llaman, conservadores extremistas, porque creen que el ecumenismo pues es un grande pecado pues contra Dios, porque empiezan a decir, San Juan Bosco dijo, condenamos sus errores, pero no ponen esta otra frase que dice, pero respetamos a las personas. Eso es lo que San Juan Bosco decía. Él tiene pues igual muchas anécdotas, una peregrinación que llegó a su templo, dice, llegó muy grande y muy animosa, dice, había muchos jóvenes que estaban preparados pues para la comunión, pero a su sacristán se le olvida pues poner hostias. Dice, el sacristán tenía ahí el copón lleno de hostias, pero a la hora de la misa se le olvidó ponerlo. Y dice, y no pasó el copón de las hostias pues para que el padre Juan las consagrara. Entonces le dice a su sacristán que cuántas hay en el sagrario, y dice, son muy pocas. Entonces San Juan Bosco ve el copón del sagrario, lo abre en el momento de dar de comulgar, y dice, ve que son pocas. Él se le queda viendo al sacristán y dice, el sacristán esperaba que le regañase en ese momento, pero San Juan Bosco bajó y empezó a dar de comulgar. Pero él le había dicho al Señor en su comunión, cuando el sacerdote empezó a comulgar, ven que el sacerdote pues comulga primero antes que nosotros para darnos a nuestro Señor después. San Juan Bosco le decía al Señor, Señor mío, ve que estos jóvenes vinieron a comulgarte, ¿vas a ser tan malo para dejarlos sin ti? Entonces dice, San Juan Bosco bajó confiado, y dice, y empezó a dar de comulgar, tanto así que el copón pues nunca se vació. Es un milagro eucarístico aprobado pues por la Iglesia y reconocido, a pesar de ser pocas hostias, y como lo dice la secuencia del Corpus Christi, aunque lo partan y lo dividan, Jesús nunca se acabará. Eso pues con este himno, secuencia del Corpus Christi, que es laudación, y dice, a pesar de que
si lo parten, si lo dividen, a pesar de que sean muchos los que lo coman, Jesús nunca se acabará. También pues tiene otra anécdota de un perro muy grande, salvaje, que dice mordía a toda clase de personas. Y él dice, él con su propia presencia lo domesticó. Y dice, no recuerdo cómo lo había puesto, pero dice, este perro lo acompañaba pues siempre cuando Don Bosco iba a la calle. Una vez lo iban a asaltar, dice, un ladrón corrió y agarró a Don Bosco para asaltarlo. El perro salió en su defensa y dice, y empezaba a querer morder al delincuente, pero Don Bosco le dijo, basta, detente, y el perro dice, se detuvo y no hizo nada, y el delincuente pues, se fue espantado por los ladridos de aquel perro. No recuerdo cómo se llamaba su perro, pero luego igual se los investigamos. Terminado de esto, dice San Juan Bosco, pues tenía igual amistades muy santas. Él en sus congregaciones juveniles de los salesianos con sus jóvenes, él empezó a alimentar a grandes santos. Uno de los grandes santos que fueron discípulos de Don Bosco fue Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio fue un discípulo de Don Bosco. Don Bosco pues lo ayudó a crecer en santidad, tanto así que el joven pues murió muy niño. Él empezó a decir, antes morir que pecar. También si quieren un día hablamos de él. Después también de un beato argentino que llegó pues a conocer a Don Bosco, joven también, hijo de un cacique indígena de Argentina. Este hombre se llamaba Seferino Namuncurá y es uno de los primeros beatos de Argentina. Y dice Seferino Namuncurá, pues era también discípulo de Don Bosco y creció también al lado de él en santidad. Y hay muchos otros. Finalmente Don Bosco murió el 31 de enero de 1888 y fue canonizado por Pío XI en 1934. Es también un hombre santo pues para tomarlo también de modelo. Y para terminar, también veamos que las mujeres llegan a la santidad. Ahora vamos a ver la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, como ustedes la conozcan, o Teresa del Niño Jesús y de la Santa Paz, patrona también de las misiones, una santa pues muy grande para la iglesia, doctora de la iglesia en sus pequeños años, en su tierna edad. Dice que ella, Teresita del Niño Jesús, nació en la ciudad francesa de Arleston el 2 de enero de 1873, hija de dos grandes santos. Su padre era Luis Martín y su madre era Celia María Guerin. Y ambos pues acaban de ser canonizados también por el Santo Padre durante el Sínodo de la Familia. También como dato curioso, no todos los santos los celebramos en el día de su muerte, el día de su entrada al cielo, sino que algunos se celebran pues por algo bueno que hayan hecho o una fecha notable durante su vida. Esta mujer santa, Teresa del Niño Jesús, tuvo pues a sus papás, Luis Martín y Celia Guerin, y ellos no se celebran el día de su muerte porque murieron en diferentes fechas. Se celebran los dos juntos y se celebran el día de su matrimonio. Dice, como fueron padres santos, iniciaron su proceso de familia santa desde su matrimonio, y por eso el día de su matrimonio celebramos pues a estos papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Teresita pues dice, conoció a su mamá muy santa. Esto lo dice en un libro que se llama Historia de un alma. Su propia hermana llegó a ser superiora de los carmelitas y le empezó a decir, muchas de sus hermanas fueron grandes santas, mujeres santas, aunque algunas no están reconocidas.
una hermana de ella, pues dice, era muy traviesa. La gente decía que ella, pues dice, ella es como un demonio, dice, es muy traviesa. Pero su hermana, dice, empezó a convertirse y ahora es venerable. Igual un poco un día podemos hablar de esta vida, de esta mujer santa. 9 monjas carmelitas que también tuvieron pues grandes virtudes de santidad. Teresita del Niño Jesús, dice, empezó a vivir con su mamá. Su mamá le enseñó a orar, a rezar, igual su papá. Y dice, su mamá Santa Celia quería ser monja, su papá Luis Martín quería ser sacerdote, mas sin en cambio pues Dios tuvo otras cosas para ellos. A Santa Celia se le prohibió ir al convento y a San Luis Martín se le prohibió ir al seminario y se le metió pues de militar. Entonces dice, ambos se conocieron, se casaron, tuvieron a sus hijos y ahí viene pues la grande piedad que le enseñó Santa Celia pues a su hija Teresita. Y dice en su historia de un alma, en su diario, dice Teresita, un día yo bien niña, dice, bien niña de 3 años y con tiernamente, no con deseos de ofender a mi madre, le dije, mamá, dice, tú eres tan santa que, dice, ojalá y hoy murieras. Dice, no con el afán de ofenderla, no de desearle una muerte, no, sino de decirle a su mamá, mamá, tú eres tan santa que ojalá y hoy murieras, pues para que estuvieras en la santidad y ver a Dios. Y dice, su hermana mayor le empezó a regañar y decirle, ¿por qué dices eso, mamá? Y dice, y su mamá empezó pues a reír y a decir, es que Dios pronto me va a recoger. Dice, no es mi plan, pues ir al cielo antes. Dice. Entonces, pues es una anécdota bonita que le decía, pues Teresita a su mamá le decía, ojalá y hoy mueras, para que hoy estés en la gloria, para que hoy estés desde ya cuidándome. Y dice, pues Teresita vivió con su mamá, muy pronto pues su mamá pues murió. Teresita se crió con sus hermanas, 5 hermanas, y dice, y tuvieron 2 hermanos más, pero ambos pues fallecieron, 2 niños. Tuvo una infancia muy feliz y sentía una gran admiración por sus padres. Y dice, no podría explicar lo mucho que amo a papá, decía Teresita pues en su libro igual, Historia de un alma. Y dice, y cuando tenía 5 años, pues su mamá sí murió y fue al cielo. Y dice, y se trocó bruscamente su felicidad en la infancia. Ella pues lloraba por su mamá a pesar de saber que ya estaba en el cielo. Sus hermanas, especialmente la segunda, y su papá lo supieron inculcar pues la ternura materna y paterna a la vez. Y dice, con su papá aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a socorrer a los pobres. Y cuando tenía años, su hermana, que era para ellos su segunda mamá, y que más pronto pues le pedirá escribir su diario, de decirle, escribe tu historia, pues dice, ella entra pues al monasterio carmelita, y Teresa pues sufre mucho. Y dice, y en su sufrimiento adquirió la certeza de que ella también estaba llamada pues a ser carmelita. Y dice también en su historia de un alma que ella pues ya tenía dotadas las visiones. Dice, ella tuvo una visión, obviamente pues por su santidad, ya como habíamos dicho. Dice, le dice a su hermana, su segunda hermana, la que es segunda, le dice, yo tuve una visión, dice, he visto a papá sentado en una silla, pero dice, cuando yo le hablo, no me habla y no me ve. Y dice, estaba anciano, muy viejo, y dice, no me ve, no me quiere ver, no me habla, no me oye, no me escucha, dice. Estaba sentado en el jardín y en la tarde y era un anciano, dice, y no me ve. Y pronto pues esa visión se hace realidad porque su papá Luis Martín termina pues en una silla de ruedas, cuidado pues por ella. Todas sus hermanas pues en el Carmelo, ella se quedó con su papá pues a cuidarlo. Y dice, su visión se hizo realidad pues ahí. Dice Luis Martín, solamente estaba pues en la silla de ruedas, no hablaba, era muy cuidado por sus hijas,
hasta que pues murió igual santamente y se fue a reunir con su esposa. Y dice, y cuando tenía 15 años, tuvo su vocación de ir al Carmelo, pero dice, por ser menor de edad, pues no se le permitió. En ese tiempo reinaba el Papa León y dice, fue a entrevistarse con él. Y dice en su diario de un alma, las calles de Roma, dice, eran muy grandes, y dice, y parecía que parecía emocionarme, dice, porque me iba a encontrar con el Santo Padre. Se arrodilló frente al Santo Padre y le rogaba entrar al Carmelo. El Santo Padre, viendo pues su gracia, su santidad, le dice que estaba bien, dice, pues entra al Carmelo. Y dice, le rogó pues, y le dijo, entra si Dios lo quiere. Tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante e inconvenciente que se me grabó en el corazón. El Santo Padre pues le dijo, entra si Dios lo quiere. En el Carmelo vivió dos misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por eso Santa Teresa, para unir estos dos momentos de la pasión, de la niñez y de la pasión del Señor, se pone Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, en recuerdo a la Santa Faz, que es la tradición dice que es el velo de la Verónica, con el que pues nuestro Señor empapó pues su sangre en ese velo y que termina imprimiendo pues el rostro del Señor ahí. Pues por eso se pone Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, y se ofreció a Dios como instrumento. Y dice, durante ese tiempo pues Teresita vivió en gracia. El Espíritu Santo le concedió el don de la mansedumbre. ¿Por qué? Pues porque dice, una de sus compañeras pues le caía gordo, no a Teresita, sino que la compañera a ella, dice, la compañera no toleraba a Teresita, y cuando estaban en el lavadero, dice, empezó a aventarle jabón en los ojos, en el lavadero, y dice, entonces Teresita se llenó tanto de ira que quería hacer lo mismo, pero dice, cuando volvió a ver a su compañera, vio que era el niño Jesús que estaba aventándole pues jabón para jugar con ella. Y dice, dice ella misma, en ello comprendí que el Espíritu Santo me dio el don de la mansedumbre, o sea, de no responder a aquellas personas que quieren hacernos pues quedar mal, hacernos sentir de decir, ves que dices ser santo y estás ofendiendo, ¿no? Sino que dice, con ello pues Dios no permitió eso, no permitió que su santidad cayera abajo pues para responder a una persona que pues era muy arrogante. Entonces dice ella pues que ahí tuvo en el lavadero el don de la mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo de la mansedumbre. Entonces, para que también pues no crean que nada más en la iglesia, dentro del templo, se gana pues un don, un carisma, hasta en el mismo montón de arena, siendo niño, en el mismo lavadero, en el mismo molino, donde quiera que estén, pueden encontrar el don del Espíritu Santo. Ahorita donde estén, si están en su habitación, en su misma cama, en su sillón, en su cocina, ahí encuentran el don del Espíritu Santo en cualquier momento, porque Dios es omnipresente, o sea, en todos lados está. Y como decimos que es Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ahí en cualquier momento le podemos decir a Dios, danos este don, danos este fruto. Y obviamente pues igual con él aprovecharlo y crecer pues siendo santo. Cuando tiene 23 años se enferma de tuberculosis y un año más tarde, en brazos de sus hermanas, muere. Ella pues esta enfermedad, dice, la hacía vomitar sangre. Cuando vomitaba sangre, Teresita decía, ha llegado el amado. Siempre que vomitaba decía esa sangre, decía, ha llegado el amado, y con su dolor pues dice, quería expiar los pecados de los hombres. En los últimos tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros. Uno de ellos pues fue enviado a Canadá y otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. Por eso Pío XII quiso asociarla en 1927 a San Francisco Javier como patrona de las misiones. Teresita pues murió en grande santidad a los 23 años, siendo muy joven.
para que vean que igual siendo muy jóvenes podemos pues ganar la santidad. Ahora el perro de San Juan Bosco se llama Grigio, que significa gris en italiano, gracias al color que tenía este perro. Entonces cuando lo iban a atacar le decía: Grigio, no lo ataques. Y dice, entonces Grigio no atacaba pues a los hombres, dice de cariño, pues así le decían. Entonces vemos estos tres modelos de santidad: Felipe Neri, Juan Bosco y Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, y que de ambos de estos tres podemos aprender algo. Esto pues ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle un pulgarcito arriba, compartan con sus amistades, véanlo con su familia para que también ellos se nutran. Si quieren un poco más de las biografías de estos grandes santos, algunos pues no los conocemos, ustedes háganoslo conocer poniendo el nombre en los comentarios, y en el siguiente video pues podemos hablar de ellos, para que ya no sean nada más 3, sino que ahora sean 4, 5 o hasta más. Esto pues depende de los santos que ustedes quieran poner, santos que pues tal vez no sean conocidos. Ahí está por ejemplo Santa Gema Galgani, San Luis Martín, Santa Celia Martín, santos que hemos hablado, Ceferino Namuncurá, otros santos que igual ustedes pues, igual si ustedes particularmente quieren buscarlos, pues búsquenlos. Si quieren que se los compartamos en estos videos, pues háganoslo saber. Dios les bendiga, muchas gracias por su tiempo, y es nuestro trabajo ser santos, hay que ser santos, y para ser santo hay que ser feliz. Muchas gracias.